Bueno, estas cuestiones de la tecnología son lo que un poco nos convoca esta tarde, ¿no? Acá en Buenos Aires con tres colegas y en San Pablo con Bernardo Tanis, presidente de la Sociedad Psicoanalítica Brasileña de San Pablo, quien, además de ser presidente de la Sociedad de San Pablo, psicoanalista, doctor, docente, ha trabajado mucho tiempo en hospitales y ha trabajado justamente con equipos en salud mental y tiene también mucha experiencia en el tratamiento de situaciones de estrés en hospitales, ¿no? Con equipos médicos, con equipos de salud mental. Escuchan todos, ¿no? Sí, Perfecto. Sí. Nos está acompañando Buenísimo. también Vivian Seco. Vivian Seco es colega de la Asociación Psicoanalítica Argentina, psicóloga, trabaja además de ser analista en formación de la Asociación Psicoanalítica Argentina, trabaja en la institución DITEM, que si mal no recuerdo es de María Elisa Mitre, ¿no? Y Sí. trabajan con un dispositivo que es el dispositivo de la multifamiliar, ¿no? Ellos venían trabajando con las familias en persona, o sea, iban a la institución y a partir de esta situación, la cuestión es que toda esta situación ha provocado grandes cambios en los dispositivos terapéuticos, tanto a nivel individual como a nivel institucional y también a nivel hospitalario, ¿no? Y esto ha producido grandes cambios y mucho estrés, muchos psicoanalistas, muchos psicoterapeutas, muchos profesionales de la salud mental y de la medicina en general se han visto frente a una situación donde debieron adaptarse a nuevas situaciones realmente estresantes. En ese sentido, conversando el otro día con Bernardo Tanis, él me estaba comentando que esta situación también estaba provocando con un gran desgaste, porque si bien muchos pacientes lograron continuar la terapia en forma online, también se estaba viendo que la escucha no era la misma, sino que además provocaba gran desgaste en el terapeuta, ¿no? Como mayor tensión y mayor cansancio. Así que en ese sentido, bueno, por ahí creo que Bernardo podría iniciar esta conversación. bueno, gracias, Juan. Un placer estar con ustedes. Estuve recientemente y algunas oportunidades, ¿no? Con el grupo de psicanálisis Sociedad de APA. Entonces estoy contento en este momento tan difícil que estamos atravesando de poder conversar un poco con ustedes y dialogar y escuchar también lo que están viviendo ustedes en Argentina. Yo les puedo contar un poquito Buenísimo. brevemente, como para empezar, algunas perspectivas y algunas impresiones iniciales que estamos teniendo en San Paulo y también toda la reorganización que tuvimos que hacer y estamos haciendo en el trabajo en la sociedad, en el instituto, la vida científica, los análisis y perspectivas de atendimiento, nuevas perspectivas de atención que estamos abriendo a la comunidad, ¿no? La primera impresión y en la primera carta que como presidente mandé a todos los miembros de la sociedad de San Pablo, a la asociación, es que es un momento en que hay que tomar mucho cuidado con un cierto heroísmo omnipotente, pero también bastante cuidado con un nihilismo desorganizador. Son dos posiciones antagónicas que en situaciones como estas se tornan muchas veces dominantes y, y, y las tomamos contacto con ellas, tanto en la vida institucional como en lo que se pasa en la sociedad como un todo, en nuestros pacientes. Ya se antevía esto antes del lockout, pero después cuando se cerró todo se empezó a hacer algo mucho más presente, ¿no?
Como estrategia principal, lo que nos estamos proponiendo y lo que estamos hablando en grupos con analistas e institucionalmente, también con nuestros funcionarios en la institución y todo, es que es un momento de mucha angustia, mucho miedo ante lo desconocido, ante no saber lo que va a pasar. Esto reverbera y tiene resonancias con aspectos que se ligan a nuestro desamparo, nuestra condición de desamparo. Eh, y nos toca muy fuerte también en cómo vemos las figuras que están coordinando, ¿no? Los planos gubernamentales de los estados, de las municipalidades, y unas cosas que nos tocó vivir en Brasil y nos toca vivir en Brasil particularmente, es una falta de coordinación inicialmente entre el gobierno de la nación en Brasil, cuyo presidente es Bolsonaro, y los estados. O sea, inicialmente el gobierno federal negó, ¿no? La importancia y la gravedad de lo que estamos viviendo. Y eso suscitó una situación de bastante caos, ¿no? Porque en situaciones de desamparo se hace necesario que tengamos una figura, ¿no? Que uno pueda, aunque sea un poco ilusoriamente, proyectar en ella una cierta sensación de que está conduciendo el país o las actitudes y las medidas de salud pública en alguna dirección, ¿no? Por lo menos. Y lo que se veía frente a la negación era una crisis de desamparo muy grande, pero la sociedad, lo que vimos que la sociedad como un todo se empezó a organizar y tomando medidas solas, y eso llevó a los gobiernos a tomar medidas también. Bueno, si esto se pasa en el ámbito más general, en el ámbito de la clínica, muchos de nosotros ya trabajábamos a distancia con algunos pacientes, ¿no? Pero no toda nuestra clínica era a distancia, ¿no? Y tenemos analistas que nunca quisieron y no quisieron entrar en contacto con este tipo de trabajo, cuestionando mucho, y de repente, justamente por una situación de acoger el sufrimiento, de contención del sufrimiento de los pacientes, de imposibilidad de trabajar presencialmente, se hizo necesario que todos pasen a un tipo de trabajo que no estaban acostumbrados, que tenían que reconstruir un setting analítico, ¿no? En estas condiciones. Y lo que fuimos pensando institucionalmente, la importancia de contribuir desde la institución, desde la asociación, a ayudar a los analistas a que puedan hacer este ejercicio y este trabajo. En fin, ayudarnos a todos nosotros, en el fondo, ¿no? Porque esta actividad que estamos haciendo ahora sería algo inédito a 10 años atrás o a 15 años atrás. Y lo mismo con nuestros pacientes. O sea, es un esfuerzo enorme, ¿no? Que estamos haciendo todos, y yo creo que da muestras de mucha solidaridad, y ahí entra el tema, solo para ir tirando temas para que después podamos charlarlo y vengan juntos las preguntas, la importancia de compartir en diferentes dispositivos grupales esta experiencia, ¿no? La necesidad que tenemos todos para contrarrestar el efecto de estarnos aislados en nuestras casas, cerrados en nuestras casas, que busquemos formas, ¿no? de dialogar e intercambiar experiencias, ¿no? Con el mayor grado de franqueza y transparencia posible. Porque, o sea, vivimos todos situaciones complejas, muy difíciles, con diferentes tipos de pacientes, con diferentes patologías, y también una situación específica que no es solo el cambio del setting de una situación presencial para una situación virtual, sino también entender qué tipo de situación estamos viviendo. Porque hablamos de trauma, ¿no? De una situación traumática general, de desamparo, de miedo, de una especie de fusión entre enfermedad y muerte, ¿no? Como si estar enfermo ya implicaría la muerte necesariamente. Pero en el fondo vivimos en una situación de una incertidumbre muy grande, en lo económico, en lo social, en lo político. No sabemos qué puede pasar mañana. Y en este sentido estamos viviendo algo
bastante inédito, ¿no? Y en ese sentido hay algo de traumático, pero como escuchando ayer hablar a Janine Pouget de un evento que hubo en Abdeva, yo estoy muy de acuerdo con ella, hay algo que nos referimos a situaciones anteriores, traumáticas en nuestra historia singular y personal desde bebés, pero también traumático en la historia, ¿no? De guerras, de cosas, pero hay algo que no es solo del orden de lo traumático, o sí del orden de lo traumático, de lo desconocido. No sabemos qué va a pasar con nosotros mañana. No sabemos qué va a pasar con la economía, no sabemos qué va a pasar con nuestro país, no sabemos qué va a pasar con nuestra salud. Desconocemos, ¿no? Y esta incertidumbre nos moviliza mucho a trabajar, pero también genera mucha angustia. Podría estar hablando mucho más, pero no sé si la dinámica, Juan, vos decinos, me Bueno, parece no, que alguna introducción para que después podamos dialogar entre todos, ¿no? No sé, está como quieras. perfecto. Creo que Laura nos está escuchando, ¿no? A Laura la hemos convocado porque ella trabaja desde hace muchos años con lo que son los grupos Valint, que tiene que ver justamente con la resolución de situaciones complejas en grupos de trabajo, ¿no? Estoy trabajando también con todo el universo de mediaciones, mucho trabajo de campo en grupos, y hay mucha gente que estaba interesada en saber, bueno, cómo los profesionales pueden elaborar estas ansiedades que producen todos estos cambios, todas estas incertidumbres. Entonces creo que Laura tenía algo para decir en torno a esto. Bueno, espero que me escuchen todos. Quería agradecer mucho a la Asociación Psicoanalítica Argentina y a Juan por haberme invitado. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. Bueno, nosotros veníamos hablando con el Departamento de Psicoanálisis y Sociedad justamente todo este tema del trabajo de campo, ¿no es cierto? Y yo hace 4 años, o sea, en el 2016, empecé a trabajar en la Dirección Nacional de Mediación como asesora, y ahí tuve la oportunidad de coordinar, de proponer, y me aceptaron, un grupo de reflexión para las abogadas mediadoras que trabajan en la cárcel. Este trabajo en realidad tenía que ver con un pedido de ellas por el desgaste que estaban teniendo en esa situación. Cuando empezamos a trabajar, al principio nos reuníamos una vez por semana, hubo como un cierto grado de resistencia, porque este grupo que armamos no estaba contemplado en las horas de trabajo de ellas habituales, o sea que era un momento extras. Y ellas en realidad estaban como sobrepasadas de tanto trabajo. Entonces les parecía siempre como muy difícil encontrar una hora aparte para reunirse. Entonces, al principio, cuando teníamos la oportunidad de reunirse, bueno, se caía la reunión, había dificultades, hasta que el dispositivo logró funcionar, nos reunimos y pudimos empezar a trabajar. O sea, ¿cuál era la idea? La idea era justamente prevenir. Ellas iban a la cárcel en un programa, en un dispositivo que tenía que ver con la prevención de violencia en los ámbitos penitenciarios. Y todo esto les producía mucha angustia, mucha incertidumbre, yo pensé que el grupo Valin, como grupo de reflexión, podía ayudarlas a elaborar estas ansiedades que les generaba la tarea. Al principio, cuando empecé a reunirme con ellas, ellos tenían tan naturalizado este tema que parecía que no pasaba nada importante, y yo, que tenía como una idea de lo que les podía estar pasando,
no entendía cómo funcionaba, hasta que una de ellas del grupo que integraban volvió de una licencia y me contó todo lo que le había estado pasando. O sea, en la dificultad para poner un espacio útil, no tenían un lugar especial para sus mediaciones con los reclusos, digamos. Entonces, terminaban, digamos, como muy sobrecargadas por toda la tarea. Cuando empezamos a poder elaborar todo esto que les estaba pasando, además tenían dificultades para conseguir el transporte que las llevaba, las vacunas necesarias, o sea, hay muchas situaciones que me hacen acordar a este momento actual, los pedidos que ellas me formularon, ¿no? O que ellas expresaban y las angustias que tenían. Entonces, cuando empezó a funcionar como grupo y pudieron contar las ansiedades entonces vimos que estos de alguna manera funcionaba muy bien como grupo de contención, ¿no? Como lo había planteado Balint en el momento, que era, él lo planteaba más bien con los médicos del servicio y yo lo estaba implementando en la justicia, que era un ámbito que en realidad comúnmente no se hacía, aunque en el grupo de psicoanálisis de la IPA que yo integro, me contaban que en la India lo aplicaban con los jueces para poder justamente trabajar todos estos temas. Bueno, hace 4 años que ya trabajo con ellas hago una evaluación cada 6 meses o cada año de cómo ha sido, de cómo es la tarea, cómo se sienten con la tarea, qué preguntas, qué respuestas, qué tienen, si vale la pena seguir trabajando juntas, a pesar del esfuerzo que eso implica tanto para ellas como para mí. Y creo que la palabra incertidumbre que decías, Bernardo, es una clave, ¿no es cierto? Porque para ellas también es mucha incertidumbre todas las veces que van, si van a poder tener el vehículo, por ejemplo, para ir. Ellas armaron una relación transgerencial muy importante con los reclusos, con los cuales hacen las mediaciones para las cuestiones familiares y se sienten muy potentes cuando esta situación que a nosotros nos parecería tan simple no funciona. Una cosa que pudimos trabajar, que en la medida que ellas se constituían como grupo, no dependían tanto de arriba del poder central, sería, ¿no es cierto?, para lograr las cosas que ellas necesitaban. Hasta que, por ejemplo, el año pasado, en una reunión, ellas no lograban las vacunas. Y yo digo, ¿cómo puede ser que no logren las vacunas? Bueno, pongámonos acá juntas a trabajar en ese sistema. Y bueno, lo hicieron y vieron cómo, de alguna manera, trabajando juntas, el grupo las fortalecía y podían lograr cosas que solas, cada una individualmente, no podía hacerlo. ¿Qué pasaba? Otra cosa que me parece importante, que la coordinadora del grupo no estaba como tan de acuerdo con nuestro funcionamiento, porque a lo mejor cuando uno va a un ámbito hostil o difícil, como es el de la penitenciaría, a veces se fortalece casi demasiado, se encierra para poder sostener la situación, ¿no es cierto? Entonces, ella a veces vivía que venir a terapia de grupo de alguna manera era como poder tener que contar o aflojar todo eso que ella había implementado como sistema de defensa. De hecho, cuando ella estaba, en realidad ocupaba casi toda la sesión y no quería que esa sesión termine. Bueno,
A mí me parece como muy importante este trabajo porque me hace pensar mucho en la situación que estamos viviendo. Si todo esto que yo estuve trabajando no se podría aplicar en el ámbito de la salud, ¿no? De cuidar a los que cuidan, como de alguna manera yo lo estuve implementando en esta área, que es poder trabajar justamente con las ansiedades, ¿no es cierto?, Eh, de ellas. Inclusive en el último año habían pasado una situación de violencia, justamente no con ellas, sino al costado de ellas, habían vivido y no sabían si comentarla o no. Yo decía como, y en vez de estar angustiadas, se reían. O sea, un efecto como paradojal respecto del miedo, de la angustia, de la naturalización. Eh, bueno, todo esto yo lo fui consignando, lo fui anotando, de hecho lo publiqué y lo presenté en un congreso de mediación y quería compartir con ustedes estas experiencias, así a modo de introducción. Bueno, me mando yo. Sí, dale. Bueno, primero agradecer a APA, a Juan, que haya tenido en cuenta para esto, el lujo y el honor de estar con Bernardo y Laura y Elsa, que para mí está por ahí, en algún lado. Yo trabajo en DITEM hace 4 años, que fue el hospital de día que creó Jorge García Badaraco y que continúa María Elisa Mitre. Trabajamos con pacientes psicóticos y borderline, casos muy graves. Estamos mucho más cerca de la tragedia edípica que del complejo. Y lo que hicimos fue tratar de primero cuidar al equipo, las primeras semanas resguardando en las casas a las personas mayores, a los grupos de riesgo, para no exponerlos al virus. Y después pasar todo al sistema online a través de grupos terapéuticos, pero así, que es muchísimo más difícil porque trabajamos mucho con la vivencia, con mucho contenido emocional y no es tan fácil recrear un clima de confianza que se produce mucho por la presencia física. Hola. Una de nuestras pacientes hace una semana o 2 nos dijo a los terapeutas: bienvenidos a mi mundo, este es el mundo que yo habito. Yo vivo saliendo a la calle con temor a que me contagien y soy vista como alguien que es una potencial amenaza para cualquiera. Esta cosa de estar en un estado de miedo, de pánico y sentir que cualquier tipo de contacto se convierte en un contagio. Entonces, ¿cómo medir las distancias? Tenemos pacientes que justamente llegaron a internarse por no... ¿Se escucha bien? Yo me escucho con Sí, eco. sí, sí. Tenemos Perfecto. pacientes que llegaron al hospital de día por no poder salir de la cama o de la casa o de la habitación y de repente después de la internación tener una nueva reclusión, hay que buscarle un sentido distinto y tratar de entender los recursos yoicos que se podrían o no haber creado para que tenga más sentido por qué se está quedando en la casa. ¿Sí? La otra cosa que sucede es que se tensionan muchísimo los vínculos familiares entre las personas que están habitando en el encierro que toque, Muy poco, que muy no fue poco. elegido, que no fue planificado. Está toda la teoría de Jorge sobre el objeto enloquecedor y los vínculos normogénicos y los patógenos que se reproducen, y esto en una situación de encierro lo vuelve mucho más difícil, con lo cual además de los grupos estamos brindando atención telefónica y fuera de horario, lo cual crea muchísima más presión en el equipo terapéutico, que como prevención del burnout normalmente lo que hacemos es supervisar en equipo
tanto internamente como a veces con supervisores externos, como el director del Méndez, por ejemplo, viendo entre todos al mismo paciente, lo cual nos ayuda para tener muchos puntos de vista distintos y muchas hipótesis de trabajo distintas. Esta idea del extranjero, ¿no? Como la primera amenaza, el distinto, el de afuera, el que no es de la familia, el terror al cuerpo del otro. En DITEM se vienen a formar pasantes españoles y italianos que están terminando la residencia para recibirse de psiquiatras o de psicólogos en países donde el psicoanálisis no está tan fomentado, y ellos piden grupos multifamiliares para trabajar ellos lo que viven en el hospital de día por estar en contacto con estas historias tan dramáticas, traumáticas y siempre como al filo de la tragedia. Bueno, la incertidumbre con la cual nos manejamos siempre se ha multiplicado al infinito. También escuché la conferencia de Janine y también es más difícil decir que uno está en un lugar distinto que el otro. Uno puede estar, acompañar y compartir con cierta humildad la sensación de encierro que uno también puede tener. El miedo real al contagio de la muerte es una de las estadísticas que leí en uno de los papers que está circulando, es que la tasa de contagio de la gripe normal es de 0.2, pero el coronavirus es 0.81. Pero también está como una pandemia del miedo, ¿no? Del terror y del aislamiento, y cómo poder llegar al otro a producir una vivencia, una sensación de contención cuando trabajamos con pacientes que están con traumas muy preverbales. Entonces es más difícil. Hay todo un tema también que tiene que ver con el exceso de falta de recursos que de pronto sobrepasan todo el sistema concreto de elementos sanitarios y sobrepasa toda la estructura psíquica, no solo de los pacientes, sino también de los profesionales, ¿no? En torno a toda esta incertidumbre que además de ser psicológica y que tiene que ver con el peligro de muerte inminente, involucra lo económico, la falta de futuro, el estar frente a pacientes que por ahí a uno lo pueden matar. No, son todas cosas que se van jugando. Hay una pregunta ahí que la había leído Bernardo también, que por ahí Bernardo, Laura podrían realizar algún aporte en base a la experiencia. Hay una pregunta que dice, ¿qué pautas propondrían para el acompañamiento, asistencia a los profesionales de salud, debido al estrés que experimentan ante esta situación? Sí, bueno, quería hacer un comentario sobre eso, pero antes referirme un poquito para no dejar pasar algunas cosas que Vivian trajo, que me parecieron extremadamente importantes, porque el hecho de ella trabajar en una institución con pacientes psicóticos, borderline y sus familias, nos revela una experiencia que es la experiencia que estamos teniendo frente a la situación actual. O sea, en la situación actual nuestros pacientes están viviendo ansiedades psicóticas, ¿no? Y al mismo tiempo situaciones paradojales. Vos tenés personas, ¿no? Tenemos personas que están pasando por el aislamiento solas en sus casas, ¿no? Y algunos tienen alguna familiaridad con estar solos, otros no. Y las angustias son impresionantes porque hay una ausencia del cuerpo del otro y eso tiene que ver con cuestiones que Vivian tocó, ¿no? En el sentido de, bueno, no tengo a quién tocar y quién me toque, ¿no? Y son angustias muy primarias, ¿no? Que en esos momentos son cuestiones centrales. Por otro lado, hay situaciones y familias donde no hay privacidad, o sea, la presencia es tan intrusiva del otro, sea de los chicos, sea de otras personas, la pareja con sus dificultades,
todo se potencializa en este momento de una forma muy, muy intensa. Entonces me parece que lo que Vivian trae de su experiencia es extremadamente importante, porque tal vez colegas nuestros que no tuvieron experiencias con grupos o con pacientes psicóticos, es muy interesante que puedan discutir en grupos heterogéneos, ¿no? Porque las vivencias que estamos recibiendo, y yo creo que esto tiene que ver con lo que también nos cansa bastante, fuera la tela y todo, terminamos un día de trabajo exhaustos, y esto es una constatación de muchos colegas con los cuales conversé, es porque estamos recibiendo una carga de angustia, ¿no? Y nos moviliza mucho en un momento en que tal vez diferente de situaciones, a pesar de muy próximas a lo que Laura retrata del trabajo, con ese trabajo interesante que desarrolló con grupos, y yo también cuando trabajé con grupos en hospital psiquiátrico, con los enfermeros que dormían en el hospital con pacientes psicóticos, ellos empezaban a tener vivencias psicóticas, uno no estaba tan dentro en la misma situación. En este momento nuestros pacientes están aislados en sus familias y nosotros también estamos aislados con las nuestras. O sea, estamos viviendo el mismo fenómeno, ¿no? Claro que cada uno con su subjetividad, con su historia. Entonces las resonancias contratransferenciales son muy intensas, ¿no? Y las tentativas a veces de buscar una intimidad con el paciente pueden ser situaciones a veces de un cierto enactment, de una necesidad que el propio analista tenga de compartir algo él también con sus pacientes en este momento frente a lo que está viviendo. Ese es un punto. En relación a la pregunta que Matías, si no me engaño, hizo sobre la cuestión de los grupos y el trabajo, yo creo que es fundamental, y nosotros estamos organizando a través de la DACE, que es nuestra directiva de atendimiento, de atención a la comunidad, ahora, atendimiento en grupos individuales, también ofreciendo por lo menos 2 sesiones, ¿no? Que la gente que está trabajando como si fuera una especie de se dice plantón en portugués, no sé cómo se dice en español. Hay un canal abierto, permanente, ¿no? Para trabajadores que están en la línea de adelante de la salud, ¿no? En la línea de frente, enfermeros, médicos, y que están siendo contaminados muy rápidamente también, o viviendo situaciones de mucha angustia y estrés, puedan entrar en contacto, ¿no? Entonces es un canal que fue abierto exclusivamente para esos profesionales, ¿no? Y también los profesionales que van a atender, ¿no? También se van a organizar en grupos con supervisores o grupos de discusión dentro de la línea lo que Laura traía, para que también puedan ser recogidas las angustias que ellos viven en ese trabajo y poder procesar colectivamente, ¿no? Una especie de desintoxicación psíquica, ¿no? Y descontaminación, porque si con las ropas las podemos traer de la calle y ponerlas en el lavarropa, ¿no? Y lavamos la ropa, ¿qué hacemos con nuestro psiquismo? No tenemos lavarropa para el psiquismo, pero de alguna forma tenemos que desintoxicarnos de las angustias, de pánico, de muerte, de una serie de cosas que están en juego en ese momento. Y la forma de elaborarla que tenemos desde el psicoanálisis es que podamos compartir esto, ¿no? En experiencias de una cierta intimidad y contención grupal, para que podamos, como en este momento, ¿no? Que podamos un poco elaborar conjuntamente este tipo de situación. Y esto también lo pensamos desde el punto de vista de la formación, ¿no? O sea, algunas personas dicen, bueno, pero hacer los seminarios clínicos de formación ahora no sería empobrecer la formación. Y digo, no, me parece que es enriquecer la formación. O sea, no importa si van a traer un caso o impresiones difusas, cada uno la suya, pero es un espacio que la institución ofrece en sus seminarios clínicos de elaboración de estas angustias, ¿no? Entonces, yo creo que en los diferentes espacios, cuando hacemos una reunión de la directiva, por ejemplo, también abrimos la reunión
con una media hora antes de entrar en los temas para que cada director pueda hablar un poco, ¿no? de cómo pasó la semana, cómo está viviendo las cosas. Lo mismo con los funcionarios de la sociedad, ¿no? Cuando hacemos una reunión con la gente de secretaría, de financiero, también abrimos un espacio. O sea, el dispositivo grupal y de poder externar y colocar, ¿no? Para el otro lo que se está viviendo me parece fundamental, ¿no? Como descarga, pero también como posibilidad de contención y elaboración. Bueno, a mí me parece muy Más fuerte. importante. Hola, ¿me escuchan? Bajito. Bajito, muy bajo. Bueno, a mí me parece muy importante, Bernardo, lo que vos decías y también las preguntas que nos hacen. Creo que poder tener este espacio que nos convocaron eh, sirve de alguna manera en este momento como espacio de escucha de todos y como un espacio de contención y de poder intercambiar nosotros mismos qué es lo que nos está pasando. Yo además, sí, yo pensaba que el grupo Valin podía ser un dispositivo para los médicos, los enfermeros, los camilleros en este momento, a lo mejor armarlo diferente, virtualmente. También una cosa que quedé muy preocupada hoy frente a todo el tema del coronavirus es que vi que empezaron a haber como mucha discriminación tanto con los médicos como con los pacientes. Les ponen carteles para que se vayan del edificio, que se vayan de esa zona. Entonces quedé realmente muy preocupada de esta situación de, o sea, si bien la gente está angustiada y con temor a contagiarse, también puede llegar a tener miedo a decirlo o a compartirlo o a pedir ayuda o retrasar el pedido de ayuda por tener miedo a los vecinos, por ejemplo, ¿no es cierto? A que los escrachen, a que los marquen, a que sean echados, en lugar de contenidos y sostenidos. Sí, hoy un paciente me contaba que estuvo un día, se sintió mal y todo, y un vecino, cuando él salió para pasear, el paciente tenía que salir para llevar el perro a la calle, y el vecino de al lado sale y lo ve como un paria, como si fuera en los tiempos de los leprosos, ¿no? Y dice, Exactamente. no circules mucho por el edificio porque me parece que estás enfermo. ¿No? Y ahí empezamos a hablar con el paciente, fue muy interesante porque empezamos a hablar los tiempos de la Edad Media, ¿no? De los preconceptos, Sí. de la lo que Vivian hablaba de los pacientes psicóticos, o sea, de la cuestión de la contaminación, ¿no? De vivir esa sensación de que de un estigma o del contagio, ¿no? Que cualquier cosa puede y es muy interesante, hay un deslizamiento significante ahí, ¿no? Que las cosas se van moviendo, ¿no? En direcciones que empieza por el contagio con el miedo, pero va hasta las posiciones mucho más radicales e inclusive xenofóbicas. Es decir, todo se Exactamente, sí. empieza a mover, ¿no? En un territorio muy complejo, ¿no? De discriminaciones, donde el otro de Que son inmediato se va extraños. transformando en enemigo y en una potencial amenaza, Sí, ¿no? Es sí, sí, interesante. sí. Sí, sí. Me parecía Donde todo. interesante, ¿Querías decir algo? gracias, lo de qué espacios cuentan los pacientes para de intimidad en la casa. Esto que decía Bernardo, los pacientes y nosotros. Lo que decía Bernardo de si son relaciones muy intrusivas o si es una soledad desoladora. Ujú. Hay pacientes que están hablando desde el balcón, encerrados en el baño, adentro del auto en el estacionamiento. Hay pacientes individuales que se preocupan y te ofrecen pagarte el mes por adelantado porque quizás están necesitando el dinero. Y otros que dicen, ante esta crisis económica, prefiero dejar la terapia. Eh,
las distintas reacciones de cosas transferenciales que se podrían haber jugado antes y de repente ahora toman un peso mayor, a veces más difícil de resolver. Sí. Una cosa interesante, Vivian, me parece que es también un tema que tal vez, no sé cómo lo ven ustedes, pero es muy importante, por lo menos en Brasil. Y yo creo que en Argentina también. En Argentina hay muchas villas, villas miserias, villas muy grandes. En Brasil tenemos, en una misma ciudad como San Paulo, tenemos favelas de casi 1 millón de habitantes. Entonces, lo que estamos hablando, de alguna forma, de la privacidad y no privacidad, estamos hablando en un universo, vamos a decir, más de clase media, media alta, ¿no? Pero si vamos a la población más pobre, en Brasil, por ejemplo, inclusive en San Paulo, no hay que ir hasta el nordeste, no hay que ir más lejos, ¿no? Tenemos situaciones de casitas minúsculas que viven 6, 7 personas en una habitación. Entonces, el gobierno insiste o se habla mucho en estar isolado, ¿no? Cuidarse, pero es impracticable. Entonces Exacto. nos toca en otro punto eh, que es el punto de la impotencia en ese momento. O sea, me están diciendo que para salvarme, para que mi abuelita o mi papá de más edad y todos se salven, no se enfermen, tienen que estar protegidos. Pero yo no tengo cómo, ¿no? O sea, esta situación está colocando en pauta, ¿no? Las diferencias sociales, la falta de asistencia médica, el despreparo de ¿no? de la población y del servicio médico para atender una situación tan grande. O sea, bueno, yo estoy en mi casa, en mi escritorio, tengo una privacidad, puedo atender a mis pacientes, pero cuando entonces la gente dice, no, pero ahora tenemos home office, ¿no? Vamos a hablar un poco del capitalismo, del liberal. Tenemos todos home office, pero cuando hice una reunión con los funcionarios de la sociedad, una chica macanudísima, una secretaria, bueno, el nenito le viene, le sube encima, viene este, viene el otro, quiere decir, ¿de qué home office estamos hablando? O sea, ¿qué universo, ahí sí, ficcional se imagina para la realidad de nuestros países? ¿No? O sea, ¿cómo? Y yo creo que los profesionales de salud y salud pública son profesionales que tienen un abordaje mucho más cercano a la población, ¿no? Los políticos muchas veces están pensando en la reelección, en cómo, pero hay un montón de gente perdiendo trabajo, quedando sin empleo, no teniendo dinero para sobrevivir mañana y que sale a trabajar y que quiebra, ¿no? Claro. La política de encerrarse en su casa porque tiene que traer comida para la casa, Ujú. ¿no? Eso les digo en un país de Brasil de 250 millones de habitantes, pero yo creo que en Argentina gran parte de la No, población también En Argentina también. vive una situación de esas, ¿no? Entonces yo creo que los profesionales de salud también se ven con esa impotencia. Y en un grupo de supervisión, en un grupo de estudios que se transformó en un grupo para debatir estas cuestiones, eh, veíamos también angustias muy fuertes de los terapeutas, de los analistas en relación a vivencias de impotencia, ¿no? De que ellos se sentían muy impotentes frente a esta situación. Entonces, ahí me parece que es muy importante, no que seamos psicanalistas ortodoxos, pero No, que podamos refinar nuestra escucha psicanalítica, ¿no? En términos de conceptos bueno, que Winnicott trae como de esperanza, por ejemplo, ¿no? De repertorios que nos ayudan a entender vamos a decir, el repertorio, el lastro interno que el analista tiene y que puede ayudar en situaciones de ese tipo. Porque si no, el analista melancoliza también la situación, claro, ¿no? sí, Y no es infrecuente eso. claro. Ahí también habría que ver el lugar del analista, ¿no? Digamos, lo que vos decías antes, que también nosotros estamos comprometidos en esta situación, entonces, Sí, ¿cómo sería todo el tema de la contratransferencia, ¿no? ¿Hasta qué punto se compromete también nuestra neutralidad, por ejemplo? sí, En todas estas vivencias de soledad, de angustia,
de pandemia, del miedo a la denuncia, ¿no? Ujú. Sí. Fue una situación muy interesante con un paciente mayor con una enfermedad física, ¿no? En una condición bastante precaria, que mucha gente, yo creo que pasó en Buenos Aires también, algunas personas se fueron a quintas, a lugares fuera de la ciudad, ¿no? Y él me llama de allá y hablamos y él corre bastante riesgo de su situación y todo, pero en un momento me pregunta, bueno, ¿y vos cómo estás? ¿No? Eh, ¿Cómo están tus pacientes? ¿Cómo estás trabajando? ¿No? Y es un paciente con una condición de deterioro físico muy grande por una enfermedad que tiene y que la medicación ya no le está ayudando mucho, no tiene nada que ver con el virus. Pero me pareció muy interesante que en esa situación de amenaza puede tener una inquietación, ¿no? Sobre el otro, ¿no? Sí, Cómo el otro está, qué se pasa con el otro. Yo creo que hay esos momentos que son bastante interesantes, ¿no? sí, sí, es En el muy importante. trabajo, ¿no? De la empatía que también el paciente en determinado momento puede tener en relación al analista y a su trabajo y a cómo, ¿no? En esa situación que estamos viviendo, en que no podemos colocarnos como aquellos que estamos protegidos totalmente de esta situación, ¿no? Entonces, ¿cómo al mismo tiempo mostrar o aparecer que no estamos totalmente protegidos, pero también no estamos fusionados, ¿no? Con las angustias del paciente? En Claro, ese sentido que yo digo que la escucha analítica es fundamental, ¿no? En ese sentido, y me parece que los grupos en el instituto, los grupos de formación, de discusión, son fundamentales para mantener viva nuestra escucha psicoanalítica, ¿no? sí. En situaciones tan intensas y tan fuertes, ¿no? Sí, Sí, creo que hay. en la Asociación Psicoanalítica Argentina justo se puso a disposición una línea una línea de escucha, una línea telefónica, para que la gente pueda dejar mensajes de texto diciendo lo que necesitaba para ser derivado a algún terapeuta que pudiera tener algún tipo de atención, de contención. También se estaba viendo todo este tema de lo grupal, qué tipo de asistencia eventualmente se podía dar o sostener o contener, más allá de todas estas actividades que por más que sean psicoanalíticas, el tenerlas funcionando también operan como un sistema, creo, de contención, estamos presentes, ¿no es cierto? Para todos, para nosotros como para nuestros pacientes. Eh, yo creo que de todas maneras todo este tema de estar online, si bien ya lo estábamos, yo trabajé desde hace mucho tiempo online, y creo que nos produce una exigencia muy importante y un desgaste, como vos decías, Bernardo, ¿no es cierto? Que llegamos al fin del día y estamos exhaustos, no sabemos si es por la angustia, también porque a lo mejor la tecnología, como hoy, nosotros teníamos previsto un programa con Elsa, un intercambio, y siempre, a veces hay un otro tecnológico que nos ayuda, que nos resuelve, pero no siempre esto es posible. Entonces, también eso creo que nos provoca un estrés, un no saber qué va a pasar, cómo lo resolveremos, ¿no es cierto? Una impotencia, como vos decías. Que bueno, yo creo que vale la pena verlo, estudiarlo, porque seguro que después de este periodo todos estaremos cambiados, diferentes, ¿no es cierto? Y repensando nuestra práctica. Hola, 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 hola. Hola, sí, ¿Se me Hola. escucha? Pero sí, qué sí. maravilla. Bueno, yo estoy acá, Ay, pues se puedo conectar. tratando de decirles muchas cosas, pero como
estaba enmudecida, como suele estarlo el estrés de los psicoterapeutas, de los psicoanalistas, de los psiquiatras, que nadie habla de eso. Se supone que como tienen elementos sobre la vida psíquica, lo usan consigo y son invulnerables y son heroicos. Y nada de eso. Bernardo, por tomar una de las enorme cantidad de temas que ustedes tocaron, yo creo que, no es que yo lo creo, la teoría del apego da cuenta, y es una teoría muy interesante, que cuando alguien tiene miedo, se le activa la necesidad de apego, o sea, de acercamiento a una figura protectora. Vos lo dijiste de alguna otra manera. La figura protectora puede ser la figura de apego habitual, o puede ser un recurso que uno se arme en una situación de incertidumbre y de amenaza como la que estamos viviendo, un grupo de personas muy cercanas que sea un equipo con el cual uno cuenta, hable mucho o poco con él, pero que son personas de confianza, con mucha disponibilidad. Y eso para el terapeuta y también para cada colega o médico o paciente, tener armada una base segura, como la llama John Bowlby, le baja una cosa bastante frecuente que ocurre, que es la ansiedad anticipatoria, que hay que frenar. La ansiedad anticipatoria que hace imaginar los peores escenarios, uno tiene que poder ejercitar con las personas y consigo mismo, que así como puede pensar en los peores escenarios, por el mismo precio puede pensar en los mejores escenarios. Y equilibrar un poco y un poco, porque lo cierto es que si bien no se puede controlar la realidad externa, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Si bien no se puede controlar la realidad externa, hay una cantidad de recaudos que el sistema gubernamental y sanitario nos provee, que eso sí lo podemos controlar, como la limpieza de las manos y cómo toser y todo lo que ya sabemos que está tan repetido. Y esos son elementos de control que bajan mucho la ansiedad de impotencia que vos decías, Bernardo. Eso por un lado. Lo mismo se puede aplicar a lo que Laurita decía, que es que si en los lugares de trabajo, y esto es una postura antigua, yo trabajé 15 años en temas de burnout, en distintos servicios de hospitales de Buenos Aires, en muchos servicios, junto con un grupo de colegas desde la Asociación de Psiquiatras. Incluso hicimos una encuesta en medio de un congreso sobre 700 y pico de psiquiatras que daban cuenta que el 36% de ellos tenían burnout, o sea que no se salvaban, era una proporción muy importante de desgaste ocupacional. Entonces hacíamos grupos operativos en los hospitales tratando de ponerle palabras a las ansiedades que padecían los médicos, y eso fue de enorme utilidad. Yo creo que ese modelo, sea a través de grupos Balin o grupos operativos a la manera de Pichon Rivière, es un dispositivo muy importante porque también forma un equipo que da seguridad. Lo primero que hay que pensar en estas situaciones es de dónde uno hace pie en un punto seguro. Hay una leyenda de los marineros en alta mar que dice que cuando a la noche el barco está muy revuelto y las olas son muy altas y no saben en qué mundo están, se les aconseja que miren una estrella fija y siempre la misma estrella. Entonces hay que tener un punto de referencia, que es el núcleo de seguridad que uno puede armar para uno con los propios, sea cada persona individualmente, o sean los grupos de trabajo, que también son compañeros que comparten por lo menos todas estas situaciones, y donde hay una cantidad de cosas que es bueno practicar. Primero, el reconocimiento. El reconocimiento transforma el sufrimiento en placer, dice Christophe Dejoux, que es un psicoanalista que trabajó mucho con temas laborales, desde el psicoanálisis. Y eso se hace, y cito a otro persona importante, con lo que Boris Cyrulnik llamó las pequeñas nadas. Las pequeñas nadas es un saludo cariñoso, es un interés de cómo te sentís, cómo te está yendo, cómo siguió tal o cual situación de tu vida.
o el reconocimiento de qué bien lo que hiciste, porque eso a mí me permitió aprender me facilitó otras cosas. Las pequeñas nadas. O sea, hay una cantidad de cosas. A ver, el psicoanálisis en general, y vos también, Bernardo, hacías algún hincapié en eso, indirectamente, subraya situaciones de sufrimiento y negativas, pero no subraya los potenciales sanos que las personas tienen. Y si uno no los activa y no los estimula, no los usan tal vez, no se dan cuenta. Entonces, dar muestras de reconocimiento crea climas laborales, aún en la peor de las situaciones, que fortalecen el ánimo y la cooperación intergrupo y también hacia la persona que se está tratando de ayudar. Bueno, no quiero hacer más de la palabra. Es muy importante también administrar la empatía. Hay un cuadro, voy a agregar esto y voy a cederles la palabra. Hay un cuadro que Figley hace bastantes años describió, que es la compassion fatigue, o sea, el desgaste por empatía. Trabajar con personas traumatizadas, o no tanto, o en alto sufrimiento, hace que esto es viral, es radioactivo. Uno no es inmune a eso. Hace que eso penetre en la mente de uno y en la vida de uno, y hace que uno se lleve a los sueños y al dormir escenas traumáticas de las personas asistidas. Yo me acuerdo trabajando con uno de los grupos en un hospital, que el marido le decía a una médica: mirá, querida, en la cama somos 40, no somos 2. ¿Y por qué 40? Pues ella estaba afligida por todos los pacientes que había visto ese día, que era además otra crisis que hubo en Argentina hace bastantes años, donde ni siquiera tenían casi dinero para comprar un remedio y ella tampoco tenía tantas muestras gratis para darles, de modo que se fue a dormir muy preocupada. Y este cuadro, que es un cuadro de estrés traumático secundario, no es de postraumático, sino de traumático secundario, también genera sensaciones de evitación, de sobreactivación del eje hipotálamo hipófiso adrenal, momentos de sobresalto, de malestar, y de alguna manera desmejora el trabajo de las personas. ¿Por qué digo esto? Porque hay que cuidar la empatía, hay que administrarla sabiamente. Uno de pronto da el corazón ante alguien que siente algo que muy conmovedor o de padecimiento, pero ustedes dirán, ¿cómo se administra esto? Bueno, la distancia útil no es un término que yo haya inventado, es un término muy antiguo, y donde uno tiene que cuidar el instrumento con el cual se dirige a las personas, porque cuando se desgasta, muchas veces no tiene retorno. El cuadro de desgaste por empatía, que es un cuadro de estrés agudo, o el de burnout, que es de estrés crónico, es muy difícil hacerlo retroceder, no pasa con unas buenas vacaciones, porque queda mellada la raíz de la vocación por la cual nosotros hacemos la ayuda, la reparación, el cuidado, el acompañamiento, todo lo que Hipócrates nos prescribió de las personas que asistimos. Entonces hay que cuidar mucho ese instrumento y administrarse con sabiduría. Y la manera de que esto pueda ocurrir es armar grupos que yo en su momento llamé de intervisión, no son de supervisión, son de intervisión, son horizontales, donde se puede hablar de la vivencia cotidiana y del sufrimiento del terapeuta, porque si no, el contexto se convierte en contextura, y la contextura, una vez establecida, tiene difícil retorno. Bueno, cedo la palabra. Elsa, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, Elsa, hacías falta también porque vos tenés 15 años de trabajo con burnout y me parece que tu aporte es muy importante. Por lo menos para mí traes cosas que son muy novedosas. Esto del desgaste por empatía tiene que ver a veces con lo que pasa con algunos pacientes, donde uno se presta demasiado y después queda pegado. Muy bueno el ejemplo de los 40 pacientes en la cama. Y es lo que le pasa a veces a muchos pacientes masoquistas que no pueden dejar de dar y no tienen vida propia. Creo que hay una diferencia
entre el desgaste por empatía y el intento de dar y producir un espacio y un aparato de pensar, ¿no? Hace unos años me acuerdo de un ejemplo que me había dado un analista de APA, Hilda Katz, que era, bueno, ¿qué pasa en una situación donde hay mucha hambruna, hay un invierno muy fuerte y hay una familia donde no está el hombre y está solamente la mujer con sus hijos en una cabaña en medio del bosque? Hay un poco de pan, ¿quién lo come primero? Entonces yo le dije, bueno, ¿lo comen los hijos? No, lo tiene que comer la madre para que tenga fuerza para salir a buscar comida, ¿no? Me parece que va por ahí el tema. Ahora, quería leerles algunas preguntas para después salir del grupo y darle la entrada de nuevo a Vivian Seco. Discúlpame, es lo que se hace en los aviones. El oxígeno. Ok, perdón, te interrumpía porque es lo que se hace en los aviones. La mascarilla de oxígeno se le da primero a los padres, porque si ellos no están respirando, no ayudan a los hijos. Exacto. Quería leer unas preguntas y unas intervenciones que están haciendo, así les doy material para procesar. Por ahí nos extendemos un poco más, unos 10, 15 minutos más, en lo posible. Si no pueden, los que no pueden, no pueden. Pero bueno, Andrei Konikov hacía una pregunta que creo que tenía que ver con alguna respuesta que diste, que era, ¿cómo hacer para que lo que escuchamos de aquellos médicos que atendemos y que están trabajando en primera línea no nos impacte e invada tanto, si es que podemos hacer algo? Sigo con las intervenciones, así hay algo que dice Diego, no sé qué Diego es, pero hay algo que también a uno le sucede, que los pacientes nos preguntan, ¿cómo estamos nosotros, no? Es decir, la empatía por parte del paciente por aquel que le tiene que ayudar a generar un aparato de pensar y a procesar eso que se presenta como una cosa que se impone y no puede llegar a ser pensada. Bueno, Claudia Borenstein nos está escuchando, los está escuchando a ustedes y dice obviamente que todos estamos colonizados mentalmente por el coronavirus. Hay algo que dice, hay gente que dice, bueno, es necesario informar mejor a la población y comunicar con más claridad. Ahí está la cuestión de los médicos que sufren ataques por ser considerados amenaza. ¿Cómo se llega a la población más vulnerable? Por radio, periódicos, es otra pregunta. Bueno, hay gente que dice que estos espacios para reflexionar nos sirven mucho a nosotros. Y también hay una pregunta que por ahí se puede plantear, que es cómo ven el papel que están jugando los medios de comunicación en esta pandemia, ¿no? Eduardo Safdí, de la APA, quien está haciendo una labor encomiable por mantener APA a flote con el tema de tesorería. Me imagino que el estrés que debe tener él por la responsabilidad, así que algo le pueden decir. Dice, la ley coincide con la voluntad de preservarnos. Observo situaciones cambiantes en los pacientes de enojo e irritación con la obligación junto a una suerte de depresión por renunciar a posponer sus aspiraciones. Bueno, a ver, Miriam Rufo dice, gracias Elsa, estar enmudecida y haber comenzado a decir tantas cosas interesantes para pensar. Eduardo agrega, estamos movilizando recursos que sin esta crisis estaban dormidos. Bueno, justamente en APA hay toda una implementación que al principio fue muy desordenada y ahora en los últimos días se va ordenando de a poquito para poder atender las demandas. Frente al primer impacto de las bombas, pudimos reacomodarnos para tener un primer vínculo con los otros. Bueno, los primeros días de mi residencia, dice Alejandro Vegue, un analista en formación de APA, que es psiquiatra, él dice, los primeros días de mi residencia me dijeron el secreto para sobrevivir en esto. Es saber cómo comprometerse sin involucrarse. Nora Vinocourt, de APA, dice, el trabajo virtual
frente a una realidad que estamos inmersos, analistas y pacientes, es mucho cansador. Bueno, a ver, Eduardo Safdí agrega, tengo la impresión que cuando un paciente llega al consultorio y vemos su cuerpo, no necesitamos construir el cuerpo como sucede con el teléfono. Claudia Bornstein dice, hemos atendido más de 120 consultas y seguimos. Bueno, con estos planteos que los tiro a la mesa para que siga el diálogo, me salgo de esta y la dejo entrar a Vivian Seco para que puedan seguir compartiendo. Una cosa quería, bueno, Elsa, un placer conocerte y me pareció muy interesante. Gracias, igualmente. Muy interesante las contribuciones que trajiste por tu riquísima experiencia de todo ese tiempo y la precisión de algunas cosas que me parecen centrales. Quería destacar tal vez 2 o 3 cositas que tienen que ver, algunas con las que vos dijiste y otras con algunas preguntas. Una, me parece que es fundamental entender que en esta situación la media, retomando una pregunta, y también muchos de los pacientes viven situaciones privadas, situaciones sin vidas, ¿no? Entonces predomina muchas veces angustias catastróficas, situaciones de fin de mundo, ¿no? Melancólicas, nihilistas, y realmente los aspectos más, vamos a decir, más estructurantes de la subjetividad, el repertorio, ¿no? De memorias, de vivencias, de confianza que el paciente tiene y vivió o junto con nosotros o en otras experiencias de la vida o en historias, parece que desaparece, ¿no? Es como si pudiéramos retomar teóricamente las cuestiones de la posición esquizoparanoide de Melanie Klein, que es decir, todo eso parece que no existe más. Entonces el paciente está tomado por una realidad única, ¿no? Y cuando Claudia Borenstein dice, bueno, la colonización del virus, es que nos coloniza en ese sentido como si estuviéramos totalmente tomados por el mal, ¿no? Entonces yo creo que eso es una tarea importante del vínculo analítico, poder rescatar, ¿no? No racionalmente, más encima de la experiencia vivida con el analista o en los grupos de trabajo, ¿no? Esas cuestiones. Otra cosa que me parece importante también, no hablamos de la sexualidad, ¿no? No se habló nada de la sexualidad, no es por acaso, ¿no? ¿Qué lugar tiene la sexualidad y el cuerpo en todo esto que estamos viviendo y pasando, ¿no? Muchas veces somos 40 en la cama, los profesionales de salud mental y nosotros y todo. ¿Qué pasa con la libido? ¿Qué pasa con la vida, ¿no? En estos momentos de crisis tan grandes, ¿no? Me parece que es un tema importante, ¿no? Y que muchas veces puede estar en el trabajo un poco oscurecido, ¿no? Y por último, el otro punto, y paso la palabra, es la idea de que se preguntó sobre posponer aspiraciones, ¿no? Claro, que yo me vi en la misma situación, si hubiera hecho esto antes del coronavirus, si hubiera hecho esto antes del aislamiento. Parece que todos tienen una lista, ¿no? De todo lo que podían haber hecho antes, ¿no? Es como si la limitación y la fantasía de fin de mundo trae un poco esa cosa de decir todo lo que no hice, pero bueno, siempre dejamos de hacer cosas y es interesante el gancho que esto nos permite trabajar cosas interesantes, ¿no? Con los pacientes sobre aspectos depresivos, sobre aspectos melancólicos, sobre cosas. O sea, vuelvo al tema de contener la situación, pero continuar trabajando como analistas permanentemente, ¿no? Bueno, era... De cómo se estaban comportando los medios, las buenas prácticas en realidad en cómo informar. Yo que trabajé muchos años en comunicación, desde la Asociación Psicoanalítica Argentina, hemos intervenido muchísimo para poder comunicar qué nos pasaba, qué convenía, cómo era el tema de los chicos, las situaciones familiares, el tema de la angustia, de la depresión, digamos, justamente tratando de ver
todo este tema de la contención y de la prevención, ¿no? Cómo estar cerca, justamente con esto que decíamos también, para avisar que nosotros seguíamos atendiendo, que teníamos esta atención online para las personas que pudieran necesitarla. Yo creo que para poder contener a niños en una convivencia tan estrecha e inusual en la vida de todos, primero que tiene que poder regular adecuadamente sus emociones es el adulto. Y esto no siempre pasa. Y no solo tiene que saber regular sus propias emociones, sino que tiene que tener una capacidad creativa para interactuar con niños, haciendo espacio en su propia vida para jugar, para inventar, para dialogar, para explicar. Y no todos los adultos saben jugar con los chicos, ni todos son creativos, de modo que eso se puede estar poniendo de manifiesto. Pero lo que yo quería comentar en primer lugar es que me parece que lo que nos pasa a nosotros y a los pacientes, o sea, a todos, es una palabra, en inglés es una palabra más adecuada, es la palabra grief. Grief en inglés tiene 3 significados: de aflicción, de dolor y de duelo. Yo creo que nos pasa eso en la trama de base, porque esta es una situación muy seria, que va para largo, que va a destartalar la economía del planeta. Y creo que cuando vos, Bernardo, mencionabas una persona que se irritaba, la irritación es parte de un duelo. Hay como que subtiende distintos momentos de duelo, de estar embotado, de pronto irritarse y enojarse, de desesperarse, pero finalmente, bueno, lo que decía es que es importante validar los sentimientos que las personas tienen, de que son reacciones normales ante situaciones anormales. Ayudarlas a regularlas, a veces son excesivas, pero validar que esto es una manera de estar en este mundo actual. Y estar en este mundo actual nos obliga a la humildad y a la paciencia. Este sujeto que vos nombrabas, que tiene grandes planes de lo que querría hacer y está frustrado porque ahora no lo puede hacer, bueno, está fuera de lugar. Esta es una situación grave. Yo creo que es bueno convalidar esto y no permitir pececitos de colores. Eso quería decir. También hay gente que... Y también con los... Y también, perdóname, una cosa más, y también con los niños, pero sobre todo subrayar, y esto es otra cosa que yo quiero comentarles específicamente, es que esto no es una guerra. Yo no creo que sea una guerra. Esa es una metáfora que no ayuda a afrontar esta situación. Este es un colosal movimiento de colaboración del grueso del planeta para poder sostener la salud, porque virus hay siempre y los virus siempre mutan, y a veces mutan para el demonio como el que nos está tocando. Y la extraordinaria colaboración que todos tienen de guardarse en casa y lavarse las manos es algo para subrayar, porque si con algo vamos a salir adelante es con la cooperación y con la colaboración, no con siendo vencedores de qué, vencedores de qué. Lo que estamos haciendo es un enorme esfuerzo por la supervivencia. Y es bueno reconocérnoslo, por un lado, el gran esfuerzo como cosa positiva que valida y le da sentido a esta vida absurda de estar metido en el placar, y por el otro lado, la seriedad de lo que ocurre. Validar que eso da tristeza, que da enojo, que da ganas de salir corriendo, que da depresión por momentos. Son realistas esos sentimientos. Si uno los guarda, salen por otro lado. Como decía un colega, si uno se guarda los sentimientos, es como por ser de gorda, que los rollos igual salen por arriba y por abajo. No hay manera de poner. Me encantó. Bueno, eso.
Me encantó también lo del colosal movimiento de colaboración. Me parece que es una manera de sostener también la esperanza de cómo Me gusta vemos la más esa situación. metáfora, sí. Me pidió Juan que lo ayude Sí. con las preguntas y acá hay una de Alejandra Gómez que dice que las consultas online no han cesado, que los pacientes continúan y que llaman con más frecuencia para hacer preguntas, como si necesitaran cerciorarse de nuestra presencia continuamente. A nosotros con los pacientes psicóticos estamos trabajando más para chequearles la presencia, ayudarlos a organizarse con los horarios. Qué bueno, qué bueno. Ustedes son las figuras protectoras que ellos tienen, claro. Pero bueno, se le exige más al analista, ¿no? Desde esta situación. Había una pregunta antes también que tenía que ver con esto. Después otra pregunta de Eduardo, que es que hay pacientes que viven esta experiencia como un presente continuo, como si este ahora durara para siempre. Es muy interesante eso del presente continuo, porque hoy estaba desayunando a la mañana con mi esposa en casa y nos preguntábamos, bueno, pero son todos los días iguales. Es decir, un paciente que siempre en relación a su frecuencia a las sesiones es bastante asiduo y puntual, tenía una sesión a las 8 de la mañana y no me procuró, no me llamó, y me llamó la atención. Y como hay esta cuestión de los horarios y todo, yo nunca llamo a un paciente si pasó algo o no, pero yo le escribí a las 8:15, le dije, hola, y él me dice, hola Bernardo, ¿qué tal? Y le digo, ahí, no, te estaba esperando. Y ahí me dice, estaba tomando café y charlando. No, la noción del tiempo, ¿no? Del continuo, de alguna cosa que va tomando. Tanto, es muy interesante esto, porque la temporalidad y la organización temporal que vivimos en una situación de este tipo, ¿no? Es muy intensa y se transforma, ¿no? Y en el consultorio tenemos esta situación que, bueno, nos levantamos, recibimos un paciente, vemos a otro, ¿no? Ahora estamos horas continuas frente a la tela, ¿no? O escuchando al paciente en audio o a la tela. Esto produce efectos en nosotros también bastante de mucho impacto. Una otra cosa, retomando algo que Elsa dijo que me parece que es interesante, que tiene que ver con las transformaciones y las modulaciones de los afectos. O sea, estamos trabajando en una situación que es como si estamos todos en una olla de presión. Entonces la intensidad es muy grande y cada subjetividad dentro de su propia estructura produce intensidades muy fuertes, lo que la estructura ya produce normalmente, vamos a decir, en condiciones normales de presión y temperatura, en este momento se intensifica mucho, ¿no? Entonces esos momentos de irritación, de expansión o de tristeza y depresión, a veces es como que hay que decirle a los pacientes, casi que hay que interditar que el paciente se deje hundir, ¿no? Vamos a decir, en un pozo que él mismo empieza a cavar para sí mismo, ¿no? Porque no se da cuenta de los recursos que tiene a mano para no estar en esa situación. O una nenita en una situación de terapia que dice, Fernando, no sé por qué mi papá está triste y cada vez que se pone triste grita más y se pone más nervioso. Es decir, ¿qué pasa con la posibilidad justamente de lo que ella decía, de reconocer en sí mismo y en el otro, legitimar los estados emocionales, ¿no? Para que no tengan que ser guardados y que después salgan para afuera de otra forma, ¿no? Son procesos que los vemos siempre en análisis, no son novedad, pero yo creo que por el hecho de estar en esa olla de presión, en ese confinamiento, en esa situación, ¿no? Hay momentos que se tornan mucho más intensos y hay gente que justamente por la presión económica y la presión de pérdida de empleo, todo esto se potencializa, ¿no? De una forma enorme, ¿no? Bueno, solo eso.
Josefina Finzi dice que se logra gracias a escuchar y al saber decir de nuestra posición vital sin morir en el intento. Claudia Borenstein dice que la intervención de Elsa nos propone y que la mesa facilita para poder sobreponerse de este desgaste por empatía que sufrimos todos. Eduardo Satfi coincide que no es una guerra, intentamos antropomorfizar al virus, al enemigo. Es parte de la naturaleza a la cual también pertenecemos nosotros. Sí, pero no le tenemos mucha simpatía tampoco al virus. Es que no somos los reyes de la creación, hay lo que hay. Muchos animales no nos aman a nosotros, somos No, muy tampoco. depredadores. Sí, sí, sí. Bueno. A propósito de lo que vos decías de la sexualidad, como hay distintos sistemas motivacionales en la psique humana, esto está descrito por algunos autores post-freudianos, a veces van en paralelo o se correlacionan y a veces se contraponen. Y cuando está en juego la supervivencia, a menos que se erotice la angustia, la sexualidad pasa a un segundo plano, porque lo que importa es el vínculo protector, no el vínculo erótico. Puede ser sensual dentro del cariño, pero pasa a un segundo plano, como que hay una anteposición de la supervivencia y de la necesidad de protección y de compartir y de estar acompañado, y ahí la sexualidad se vuelve como prescindible en ese periodo de tiempo. Después renace, no muere. Pero sí, yo creo que hay ciertas situaciones donde sí se erotiza la angustia, y este es el caso de las personas prisioneras que terminan estando con el maltratador o con el represor. Tiene un nombre, el síndrome de Estocolmo, por ejemplo. Ahí la sexualidad seguramente que es prominente, a mí me pero parece justamente para mantener la supervivencia, de modo que es una sexualidad compulsiva y forzada, seguramente. en los, no, si pensamos usando, no quería entrar mucho en teoría, pero si usamos ideas de Fusión, por ejemplo, sobre el trauma narcísico identitario, cuando se erotiza la angustia, como vos decís, ¿no? Hay actuaciones en el campo de la sexualidad fuertísimas, ¿no? Que yo no quiero entrar en detalles clínicos, pero situaciones bastante fuertes, porque hay mucha sexualidad online, ¿no? Y estas situaciones aparecieron, ¿no? Cuando por ejemplo, parcero le propone a su compañera que no están en la misma casa haciéndola, ¿no? Una sexualidad por vía de internet, ¿no? Y empieza un movimiento de erotización y en un determinado momento aparece la hijita de él en el medio ¿no? Y es como que trae un elemento de la realidad en ese momento tan tumultuado, ¿no? Situaciones que llaman mucho la atención y que generan muchas angustias después entre los parceros y lo que están viviendo, ¿no? Me parece que es algo interesante que aparece eso en muchas situaciones, porque tiene que ver también con el clima, ¿no? De la media, de cómo las personas también se están comunicando. O sea, si hubo otras situaciones en la historia de la humanidad, de virus y enfermedades y todo, nos toca vivir esto en un momento en que el intercambio por imagen y por tela es tan fuerte, ¿no? Que al mismo tiempo que asistimos todo el esfuerzo humanitario, ¿no? Y de la humanidad en relación a enfrentar esta pandemia, también hay algo que me parece a veces que nos escapa, ¿no?
nos escapa en el sentido de tomar cuidado con, no sé cómo decirlo esto, pero algo como si hiciera, bueno, aparentemente estamos hablando y pensando sobre lo que estamos haciendo. Y al mismo tiempo podemos preguntarnos, solo dejarlo como una cuestión, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Como si diríamos así, es una realidad tan diferente esta, y es tan diferente lo que estamos haciendo, que al mismo tiempo que nos aproximamos de una cosa extremadamente humana y de proximidad, a veces cuando se interrumpe una sesión, lo interrumpo, por ejemplo, un paciente que atiendo una vez por semana, y se interrumpe la sesión, es una sensación que yo no tengo en el consultorio y que tuve virtualmente, que me parece que fue un intervalo muy extraño en la experiencia de vida de él y mía, la sesión, ¿no? Y se cortó alguna cosa. En fin, pero son cosas para más, seguir hablando más en otra oportunidad. ¿No? Ahí quería, ¿me escuchan? Sí. Me parece interesante dos cosas. Hay algo que está diciendo Claudia, que si no fuera por esta virtualidad, seguramente muchos de nosotros estaríamos rompiendo el aislamiento social, ¿no? O sea, que la tecnología nos ayuda en este sentido. Es cierto el tema de la temporalidad, cómo se juega diferente, ¿no? Antes de esta actividad uno se baña, se cambia, se peina. Lo mismo cuando uno atiende pacientes online, ¿no? Este tema que ya se viene hablando de mantener el ritmo para que el tiempo no se haga homogéneo frente al caos de las incertidumbres. Acá me parece que merece ser mencionada Eugenia Ferraris, dice, me resulta fundamental contar con estos espacios para pensar juntos. Ella está en un centro de atención primaria y a la situación de temor a lo que va a venir atraviesa a todos, médicos, administrativos, etcétera, a todo el tejido, ¿no? Un poco el título que era más largo era Burnout y grupos de apoyo, pero para hacerlo más corto le pusimos Burnout y construcción de nuevos tejidos, ¿no? Porque frente a esto que arrasa, hay que construir nuevos tejidos, nuevas redes sinápticas, nuevas redes de pensamiento. Ahora, ya que Elsa está acá, y que también nos ha resultado a todos muy agradable porque tiene esos 15 años de trabajo, le voy a repetir la pregunta que hizo Matías, que no la había escuchado antes. No sé si Elsa está o se fue, parece que se fue justo ahora, así que bueno, lo dejamos para cuando vuelva de nuevo. La pregunta de Matías era, bueno, ¿qué pautas puntuales propondrían para el acompañamiento o asistencia a los profesionales de salud? Me parece que algo había dicho Elsa acerca del punto de anclaje, del puerto seguro de los profesionales de salud, ¿no? Ya lo que dijo Claudia Bornstein me parece que es nodal y es muy gráfico. Cuando uno se le pone en juego la vida, no hay espacio para pensar. Ustedes. No sé, ya estamos adelantados, ya hablamos mucho, pero alguna cosa me parece interesante que sí, cuando se pone en juego la vida no hay espacio para pensar, pero también es interesante que todo nos convoca al punto así, que nuestra vida está en juego. Y tenemos que tomar un poquito de cuidado en separar que no todos los que van a contraer el virus necesariamente van a morir, ¿no? Es un porcentaje pequeño. Y lo digo esto porque permanentemente, ¿no? En Brasil tenemos una situación de que mueren 50.000 personas por año en accidentes de tránsito. 50.000 personas mueren por año, ¿no? En asesinatos. Ya son 100.000, ¿no? Entonces es muy importante también, dentro de todo lo que estamos hablando, me parece, tener en perspectiva también la dimensión política de cómo está siendo tratada esta crisis, ¿no?
hubo una pregunta interesante e importante sobre la cuestión mediática, ¿no? O sea, cómo la media trata esto que estamos viviendo y cómo de alguna forma se tratan otros aspectos. Yo creo que no solo en Brasil, o sea, en otros países también hay muchos asesinatos, hay muchos accidentes, hay gente que muere porque nosotros no tenemos saneamiento básico, entonces chicos que mueren de diarrea, de fiebre. Hay un montón de cosas, ¿no?, que pasan y que la vida está en juego y tenemos que pensar. Entonces, me parece que al mismo tiempo que estamos, lo que Claudia dijo antes, colonizados por el virus, tenemos que descolonizarnos del virus también, ¿no? En el sentido de que hay una urgencia de este momento y bueno, y si vamos a llegar al day after del virus, tenemos muchas cosas para poder cuidar en el day after del virus, ¿no? Que me parece son cosas centrales que muchas veces están muy descuidadas, ¿no? Yo creo que eso es importante. Coincido totalmente y me parece que ese es un aspecto de acompañamiento a través de lo que estamos diciendo o lo que podamos seguir transmitiendo, de la necesidad de que las personas no vivan fuera de sí, vivan dentro de sí. Y vivir dentro de sí es tal vez hacerse preguntas, tal vez hacerse sensible a las señales que el cuerpo da, las sensaciones que da, tratar de entenderlas, pero de ninguna manera ignorarlas. Esto de tener un equipo, cada uno con sus seres más próximos, me parece que es un elemento que reasegura la necesidad de apego de las personas cuando están en situaciones de incertidumbre. De modo que cada uno de los médicos o de las personas que consulten, sería bueno ayudarlas a ver quiénes son su equipo, porque esa es su seguridad. Ese es el documento de su seguridad. Y por otra parte, en la época que trabajábamos con los médicos de distintos servicios, que estaban todos quemados realmente, porque los hospitales siempre se atiende más de lo que se puede, lo que indicábamos es que una vez por semana separaran media hora o una hora para reunirse a pensar juntos. ¿Cómo resolverían cuestiones desde dificultades con jefes, dificultades entre ellos, estar abrumados, etcétera, etcétera? Tener insumos o no tener insumos. Entre paréntesis, en este momento no hemos hecho mucho hincapié, pero los médicos que cada noche son aplaudidos están mal pagos, poco protegidos con los elementos que requieren, lo cual es una vergüenza, son caros y no se los provee, arriesgan la vida inútilmente y encima algún idiota les grita de que no se acerque, cuando lo que debiera cada uno responder con mucha firmeza de que el fulano está bien gracias a que él arriesga el pellejo en la primera fila de esta situación de enorme vulnerabilidad. Entonces también hay que trabajar con los médicos que se hagan eco de sus derechos, no solo de sus deberes. Este es otro tema muy importante de las reuniones grupales. Todos estamos muy prontos de cumplir deberes, pero los médicos son trabajadores, no son seres extraterrestres. Y sin embargo no conocen sus derechos. Hay leyes laborales que potencialmente los protegen, nadie las sabe. ¿Pero por qué? Porque siempre estas carreras nuestras han sido consideradas como extraterritoriales, como de seres, académicos que viven sobre alguna nube, tocando la lira, faltaría decir. Pero lo cierto es que hay una ignorancia supina sobre los derechos que los trabajadores de la salud tienen, de que el Estado los cuide, y los cuide en muchos aspectos, remunerándolos dignamente, cosa que no ocurre, y más que nunca protegiéndolos con todos los elementos, y si no tienen que exponerse, no vale la pena perder la vida porque una intendencia no juntó todos los equipos específicos que se requiere en una situación de pandemia.
Así que temas hay de sobra para los grupos. Sí, La invitación es hacer grupos y pensar juntos. Sí. Sí, eso no es una cuestión menor. Yo creo que eso que levantás de las condiciones de trabajo de los médicos es fundamental, es central. Yo lo viví hace 30, 35 años cuando trabajaba en el hospital psiquiátrico, las condiciones casi miserables que se les ofrecían a los médicos o a los enfermeros. Era impresionante, mucho más ahora en una pandemia de contagio y todo. Entonces me parece que el grupo ayuda, ¿no?, a que el conjunto de la clase que está trabajando pueda juntar fuerzas y reivindicar sus derechos para poder hacer el trabajo que tienen que hacer, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, yo creo que, no sé, Juan, ¿querés? Sí, yo me despido y agradezco un montón y ahora le doy la palabra a Juan que va a cerrar, pero muchísimas gracias por dejarme estar en una mesa tan linda. Gracias. Muchas gracias a vos, Vivian. Un gusto. Gracias a todos. A ver, ¿dónde está Juan? Juan. Ahí vamos. Yo les quiero contar algo. Es que Laura Orsi está haciendo un esfuerzo terrible por adaptarse a esto, porque ella no escucha a 2 o 3, entonces está escuchando por el celular todo lo que están diciendo y todo lo que dijeron. Esto es parte del estrés que provoca todo esto, así que me parece bueno plantearlo, porque la verdad que Laura, hoy vas a tener un burnout y te va a poder ayudar Elsa, que la verdad que nos ha instruido un montón con toda su experiencia. Yo les agradezco a los 3, a los 4, a Vivian Seco, que dio una muestra de su trabajo en el campo actualmente, a Bernardo, que también es presidente de una institución que se está adaptando como APA a estos nuevos tiempos, a Laura, que con toda la experiencia en mediación y en grupos de apoyo, bueno, nos ha dado, creo que, algunos elementos, y a Elsa también, que gratamente fue una recomendación de Laura Orsi y nos encantó escucharte. Quiero decirle a todos que todo esto va a quedar grabado y después, mañana, un poco editado, va a quedar abierto para todo el mundo. Así que yo les quería agradecer eso, y hay una posibilidad para el sábado que estábamos viendo con algunos médicos de psiquiatras para el sábado, pero todavía no sabemos si va a salir o no, que está trabajando en el campo con la cuestión de brotes psicóticos y toda esta cuestión, pero va a ser una cosa más cerrada, solamente para profesionales de la salud. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos y gracias a vos. Muchas gracias a la APA. Gracias. Empezamos accidentados, pero terminamos bien. Terminamos bien. Sí, cierto. Muy grato. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, Vivian.